Buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a tratar un tema arduo, que es el fascismo y los fascismos hoy en Europa. Lo haré solo como parte primera, porque quiero hacer una parte segunda que recoja las aportaciones que me vayan llegando, los comentarios, para ir avanzando en la interpretación del fascismo hoy. Hay gente que usa la expresión fascista con frivolidad, como un insulto. Aquí no, aquí se hará una investigación para localizar qué es exactamente el fascismo y todavía más qué es el fascismo del siglo XXI. Ahora mismo tenemos el fenómeno italiano, en la cual un grupo o un partido ampliamente calificado de fascista como en la Liga Norte está formando gobierno con un partido de la izquierda similar a la izquierda radical de aquí del Estado español. Y ambos pues están emitiendo una normativa legal como el decreto Dignidad, que a algunos prebostes de la izquierda le parece magnífico, con lo cual ahora ya no sabemos si la Liga Norte es fascista, es antifascista, es profascista, es semifascista o qué. En este lío vamos a intentar aportar algunas cositas. Expertos en localizar fascismos por todas partes son el diario El País. Claro, ellos tienen que acusar a los demás de fascistas para que se olvide que el diario El País en esencia es una construcción del fascismo de Franco y el que sirvió principalmente para hacer que los fascistas, los franquistas, no fueran llevados ante tribunales populares y no se llegara a una situación revolucionaria crítica. Como eso está ahí, y ellos fueron los redentores, los salvadores del fascismo y de los fascistas, pues tienen luego que estar acusando, y en todas partes ven fascismos aquí, fascismos allá, extrema derecha, ultras, etcétera, etcétera. Y lo mismo hace la izquierda. La izquierda, proveniente del Partido Comunista y del PSOE, como también salvaron al régimen franquista de una insurrección popular muy probablemente, puesto que ellos salvaron al franquismo de tener que acudir a los tribunales populares y rendir cuentas de las atrocidades y maldades que habían cometido, pues también son muy dados a acusar de fascismo a trochimoche, según el principio de te lo digo para que no me lo digas. Es decir, ellos verdaderamente son los fascistas. El fascismo principal aquí es el fascismo de izquierdas. El fascismo de izquierdas es el propio, el característico del Estado español. Hay cuatro formas de fascismo ahora en Europa. Por una parte, el fascismo de siempre, el fascismo de la derecha, franquismo, nazismo, falangismo. La segunda es el fascismo de izquierda o estalinismo, que es el verdaderamente más activo y que tiene su principal representación en Podemos y en Cataluña en las CUP. Luego están el fascismo de género, que es el feminacismo, lo que yo llamo fasciofeminismo, las políticas de género y todo el conglomerado LGTBI. Y en cuarto lugar está el Islam. El Islam es una fuerza fascista clásica en la medida que niega el principio de la soberanía nacional, niega la libertad de conciencia, niega la libertad de expresión y sobrevalora la función de la violencia en la historia, como hacen todos los fascismos. Por lo tanto, de todo este revoltijo de fascismos tenemos que ir encontrando las claves para irlos conociendo e irlos combatiendo a los cuatro por igual. Ahora mismo, allí en Italia, encontramos que el fascismo de derechas, representado por la Liga Norte, y el fascismo de izquierdas, representado por el movimiento Cinco Estrellas, pues se han unido y están ahí gobernando para satisfacción de algunos y para confusión de otros. Aquí se habla también muy probablemente de una alianza entre Vox y Podemos. Quiero decir que exactamente la Liga Norte no es un partido fascista, tampoco lo es el movimiento Cinco Estrellas, tampoco lo es Vox, y Podemos es mucho más fascista, es un fascismo stalinista clásico, pero todavía se presenta como un fascismo latente, un fascismo inmaduro.
pero en la evolución de los acontecimientos con la crisis social y la crisis fundamental que se avecina en Europa, este fascismo latente, fascismo en el estado de, digamos, de todavía inmadurez, se pueden convertir muy deprisa en fascismo maduro. El verdadero fascismo ahora mismo es el fasciofeminismo, el feminismo fascista, el feminismo intolerante, es por ahí por donde van las cosas, sobre todo aquí en España. Lo que sucedió el 8 de marzo pues es bueno, igual que lo que hacía Franco cuando reunía multitudes a golpes de televisión y a golpes de propaganda y de manipulación, y entonces esas multitudes se reunían para, digamos, en este caso está muy claro, pues para mantener el Estado fascista, y el 8 de marzo pasado, pues para sustituir el Estado liberal, el Estado de la Constitución de 1978, que mal que bien define un Estado liberal, pues por un Estado fascista, fascio-feminista, con todo el conglomerado LGTBI ahí actuando, ¿no? Entonces, pues, como los fascistas de un tipo y de otro se están uniendo, pues ahora vamos a intentar entenderlo, ¿no? Todos los fascismos coinciden en lo mismo, que es la negación de la libertad de expresión a los demás. La frase mussoliniana, cuando se dirigía a la gente, era la que sigue. Tengo que advertir que Mussolini es el inventor de la teoría del fascismo. Mussolini es el que inventa incluso la palabra fascismo y la parafernalia y los contenidos. Es interesante leer los textos de Mussolini, yo lo hice hace tiempo y entendí bastante de lo que es el fascismo. La fórmula es creer, obedecer, combatir. Credire, obedire, combatire. Entonces, cuando alguien nos llama a creer y obedecer, es decir, cuando no se nos permite intervenir en los debates, cuando se nos calla la boca, cuando se nos amordaza, cuando se nos amenaza, cuando se nos convierte en exiliados interiores, estamos ante un fenómeno de fascismo. ¿Quién son los no fascistas? ¿Quiénes decimos aquello? Estoy absolutamente en contra de lo que tú dices, pero estoy dispuesto a dar mi vida para que tengas derecho a decirlo con plena libertad. Los que estamos por la libertad de expresión sin limitaciones somos los únicos antifascistas, y los que pretenden amordazar a los demás son los fascistas. Pueden ser de derechas, pueden ser de izquierdas, pueden ser religiosos, pueden enarbolar el feminismo, pero son fascistas. Entonces, aquí tenemos que hacer una educación en el respeto al otro y en el respeto a la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es causa y consecuencia de la libertad de conciencia, y sin libertad de conciencia no hay respeto al ser humano. Es cada ser humano el que tiene que construir su mundo interior. Y entonces ahora vemos, por ejemplo, el conglomerado LGTBI es adoctrinador, es totalitario, porque no dice, bien, nosotros tenemos esta posición, que es legítimo, cualquier posición, pero la nuestra la vamos a imponer por la fuerza, la vamos a imponer por la violencia, y entonces no vamos a permitir a quienes están en contra que se expresen. No es ese mi estilo, es mi manera de estar. Yo no soy fascista, no soy fascista, y por lo tanto pretendo que todas las opiniones estén ahí y se manifiesten con plena libertad, porque creo también que tenemos capacidad para refutar y vencer en buena lid a los demás. Quienes saben que sus argumentos no valen, que sus argumentos están rechazados por la realidad, que están repudiados por las clases populares y las clases trabajadoras, ellos son los que tienen que acudir a la violencia y al terror. Cada vez más, por ejemplo, el fasciofeminismo, el feminacismo, los seguidores del movimiento Skun, del manifiesto Skun, ya sabéis lo que significa Skun, significa en inglés las siglas de Movimiento para el Exterminio de los Hombres. Ellos predican la violencia, predican el terror, y cada vez más lo están aplicando. No es un secreto para nadie que las feminazis, el feminacismo, se está armando y se prepara para organizar actos sangrientos, en primer lugar con la que ellas llaman mujeres machos, es decir, con las mujeres que cada vez son más y más y más que se le oponen. Entonces, uno de los rasgos específicos de los fascismos es siempre el terror. La sobrevalorización del terror es lo que hace al fascismo, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, para nosotros que tenemos en una altísima concepción a la persona y a su libertad, y a su existencia y a su mismidad, consideramos que la libertad
de conciencia es lo más sagrado y queremos construir una sociedad de la libertad sin adoctrinamientos, sin aleccionamientos, sin coger como están haciendo los del LGTBI a la gente, a los niños, que es algo bochornoso para adoctrinarles, para manipularles. Todos los fascismos lo han hecho, lo hacía los nazis, que eran expertos, pero sobre todo lo hacía el fascismo de izquierdas, el stalinismo, que durante mucho tiempo se dedicó a la manipulación de la juventud para ganarse supuestamente a la juventud. Durante un tiempo pudieron engañar a la gente, pero luego todo esto se volvió en contra de ellos. Por lo tanto, pues aquí estamos respetando. Igual sucede con el Islam, que el Islam es la intolerancia absoluta, la negación de la soberanía popular, la negación de la noción misma de libertad. La noción de libertad es la más sagrada de todas y nosotros estamos contra el fascismo porque estamos a favor de la libertad y nos definimos en positivo: la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad individual, la libertad colectiva. La libertad colectiva es soberanía popular. La soberanía popular es el gobierno del pueblo, no el gobierno del clero, el gobierno de alguna gente que se define como enviada de Dios, y entonces en realidad pues eso a nosotros nos trae sin cuidado. Nosotros queremos la soberanía popular, y la soberanía popular es ejercida por individuos concretos que en el interior de sí mismos deciden qué piensan de esto y de lo otro, y para eso tienen que escuchar a todas las partes. Nosotros no ejercemos la censura, nosotros no somos inquisidores que ponemos etiquetas infamantes a los demás, nosotros no amordazamos a nadie, y aún así nos preparamos para vencer, y de hecho ya estamos venciendo, porque lo nuestro es la razón, la verdad, la tolerancia, la permisividad. Solo somos intolerantes con el error, con la maldad, con la violencia, y ahí sí, ahí vamos a estar muy enfrentados con las 4 formas de fascismo específicas ahora de Europa. Luego además nos reímos un ratito, ¿no? Porque ahora resulta que ya nadie sabe quién es fascista y quién es no fascista. Porque díganme, si la Liga Norte ya no es fascista, ya es fascista, estar en contra de la emigración. Yo efectivamente estoy en contra de la emigración. En mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización lo digo. Estoy en contra de que enormes partes de Castilla se vaciaran y la gente se fuera a vivir a Bilbao, a Barcelona o a Madrid. Estoy en contra de esa emigración interior, porque la viví, sé el horror de la emigración, porque eso marcó mi vida negativamente en mi infancia. Entonces, claro, pues claro que estoy en contra de la inmigración, y se nos decía, ¿sois fascistas porque estáis en contra de la inmigración? Ah, sí, mira qué curioso, cuando Hitler llenó Alemania de 7 millones de inmigrantes y cuando Franco promovió 6 millones de inmigrantes también, algunos se quedaron aquí dentro del país y otros se fueron fuera. Entonces, vamos a ver si ya nos vamos situando un poquito, ¿no? El Frente Nacional, dicen, el Frente Nacional francés, que está en conversaciones con gente de la izquierda para constituir un nuevo gobierno similar al italiano. Entonces, en todo esto nos reímos porque ahora todo este tinglado horripilante que se ha creado de insultos y de boberías, ahora se les está viniendo abajo porque las cosas explotan, porque la realidad explota. Y también me río mucho cuando veo a estos prebostes babeando ante el decreto de dignidad, pero eso no es nada más que fascismo italiano. Eso es lo que hizo Mussolini en sus discursos ante los trabajadores, hacía cosas así, está sacado de ahí. ¿Cómo se puede decir ahora mismo que eso es algo apoyable? Entonces, pues, estas cosas nos resultan muy interesantes. ¿La izquierda es el fascismo? Sí, en este país la izquierda es el fascismo. Esto es así, vamos a ver. Hablaré más de eso, pero ¿quién ha creado aquí? ¿Quién ha creado un grupo para el asesinato de personas, como el GAL? El GAL se dedicó a asesinar a personas que además eran de otra izquierda, puesto que la gente ligada al Movimiento Vasco de Liberación Nacional se reclamaba del marxismo, y asesinaron a 28 personas. Este grupo parapolicial lo crea la izquierda, lo crea los gobiernos de la izquierda, y es mantenido contra viento y marea, y está ahí. No lo hace la derecha, lo hace la izquierda. Eso es un acto execrable propio de fascismos. ¿Quién promovió el apaleamiento y lo sigue haciendo de senegaleses en Madrid? Lo está promoviendo el ayuntamiento de la izquierda, el ayuntamiento de Podemos, que primero los apalea, luego después intenta corromperlos para que no digan que ellos son los apaleadores, con 5.000 eurillos, qué poquita cosa, ¿no?
Ahora mismo, Amnistía Internacional, quiero decir, en septiembre de 2018, demuestra que el gobierno bolivariano de Venezuela está asesinando a la gente de allí, han formado unos escuadrones de la muerte y están asesinando a opositores políticos con el pretexto de que son delincuentes comunes y tal y cual. Y entonces me gustaría saber que la gente que defiende al gobierno bolivariano elevara su voz diciendo: eso no se puede hacer, eso es propio del fascismo, eso es propio del fascismo de izquierda, propio del fascismo de la izquierda. Un señor tan querido como Baltasar Garzón, él ha promovido durante años y años impunemente la tortura a los detenidos, no solamente en el País Vasco, sino en Cataluña. A conocidos míos les torturó, y cuando llegaban allí delante del señor juez y decían: mire, que es que nos han torturado, el señor juez les mandaba a hacer puñetas literalmente. Entonces era el primer defensor de la tortura, y esto es una de las estrellas, de los personajes estrellas de la izquierda, un torturador. Hay un libro por ahí que se llama Garzón, la otra cara, escrito en el País Vasco, que lo explica con detalle. La CUP, que es heredera, la CUP catalana, que es heredera del peor fascismo, el fascismo del PSUC, que el PSUC era un partido fascista de pelo en pecho, como la Falange. Vamos a ver, cuando aquí viene Orwell tiene que salir huyendo porque los matones fascistas del PSUC le buscaban para matarle. Y él escapa después de una serie de peripecias, después de haber sido herido en el frente. Entonces a mí Orwell me resulta particularmente simpático porque él ha sido víctima de los fascistas de derecha y de los fascistas de izquierda a la vez, lo cual lo mismo me ha sucedido a mí, ¿no? Primero lucha en el frente contra el fascismo de Franco y luego en la retaguardia se tiene que enfrentar a los fascistas del PSUC, que han sido los fascistas peores, los peores fascistas que ha habido aquí junto con la Falange en la guerra civil, ¿no? Luego encontramos como otra manifestación de fascismo el militarismo de Podemos, cuando apoya la venta de armas a los Saud de Arabia. Esto ya es pintoresco y rocambolesco, todos los fascistas son militaristas. Entonces, cuando se apoya la venta de corbetas y de estas bombas teledirigidas de eficacia máxima a un país que está en guerra contra la pobre gente del Yemen, que los están matando, entonces, ¿qué podemos decir de esto? Pues podemos decir que son simplemente fascistas de izquierda, fascistas de izquierda. Entonces todo este lío ahora mismo está explotando, ¿no? Porque el fascismo de izquierdas ya se manifestó en la guerra civil. Es asombroso, por ejemplo, que cierto personaje que va por ahí y cuando le dicen: ¿por qué matasteis católicos en la guerra civil? Entonces él dice: jo, 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 porque se lo merecían. Así se lo merecían. Una persona es una persona, sea católico o anticatólico, y incluso en una situación extrema con la guerra civil se merece un juicio justo, todo lo justo que se pueda, poderse defender, poder tener algunas garantías procesales y luego ser escuchado, y no simplemente que se fuera por él y se le matara. Pero pregunto a este personajillo: luego, después de los católicos, matasteis a los anarquistas. También los anarquistas los matasteis porque iban a misa, porque rezaban el rosario, porque eran unos meapilas. Y después de los anarquistas matasteis a la gente del POM. Y les dijisteis que eran trotskistas cuando no eran trotskistas, eran simplemente marxistas de una escuela marxista. Y luego ya empezasteis incluso a pensar en matar a los nacionalistas catalanes. Y no lo hicisteis porque la guerra se acabó antes de tiempo. Y en todas esas épocas matasteis a gente que no era de ningún partido porque les queríais robar la tierra, porque les pagabais las cosechas a precio íntimo, porque montasteis grandes empresas exportadoras que compraban por allí, en la parte esta de Levante, las naranjas, las patatas, las cebollas, a un precio miserable, y vosotros os lucrabais con esas grandes cooperativas que luego las vendíais en Inglaterra, las vendíais en Francia a 100, 200 o 300 veces el precio que le habéis comprado. Y como sois unos ladrones y sois unos asesinos, entonces tenéis que justificar. Pero es aterrador que cuando ha pasado ya tanto tiempo de la guerra civil os neguéis a hacer una autocrítica. La guerra civil, por desgracia, fue un acto triangular en que estaban los fascistas de la derecha, efectivamente, verdaderos asesinos desalmados, con la Falange al frente, y luego estaban los fascistas de izquierda, que eran básicamente el Partido Comunista, el PSUC, Esquerra Republicana de Cataluña, y el PSOE.
¿Quién era más criminal? Pues lo dejo a la elección de cada cual. Y estos dos bloques fascistas machacaron a la gente, cada uno, a la gente normal, a la gente que quería hacer la revolución, y ya lo hicieron antes con el Frente Popular, cuando la España rural sobre todo, pero también la España urbana, en la primavera de 1936 se insurrecciona contra el Estado y contra el capitalismo. La izquierda va allí y se dedica a matarlos, a enviar la Guardia Civil contra ellos, a torturarlos, a arrastrarlos, a hacer mil y unas perrerías. Y cuando ya el Frente Popular se estaba desfondando, tiene que acudir el ejército para salvar la paz y el orden y salvar al capitalismo que estaba en descomposición. A mí me parece que después del tiempo que ha pasado, sería conveniente que la gente de izquierda aquí hiciera una autocrítica, dijera simplemente: lo sentimos, hicimos mal, todo el mundo tiene que ser respetado, se tienen que hacer juicios justos, sea quien sea, porque la gente no se define por su ideología, ni por su religión o por la falta de religión, básicamente se define por su condición de ser humano. Eso es lo que nos une a los hombres y a las mujeres, a los blancos, a los negros, a los verdes, a los rosas. Eso es lo que tenemos en común. Y entonces tenemos que establecer unas garantías para que las personas que sean acusadas de algo puedan defenderse. Porque claro, una guerra civil es violencia y lógicamente había que fusilar a alguien, lógicamente, claro, había mucha gente mala por ahí y había que defenderse de ella, pero había que hacerlo con unos ciertos criterios de civilidad, de respeto y de eticidad. Y yo os diré fascistas miles de veces a la izquierda mientras no os hagáis una autocrítica por lo que hicisteis con el Frente Popular y por lo que hicisteis en la guerra civil. Lo de la guerra civil es repugnante, y me parece asombroso que todavía sigáis jactando de lo que hicisteis. No lo puedo entender. Bueno, vamos a pasar ahora a ver la teoría del fascismo según Benito Mussolini. Benito Mussolini inventa incluso la palabra fascismo, del fasces, era un fascismo nacional, y entonces él creía que los italianos tenían que estar unidos, y estas varas que ataban en la antigua Roma pues significaban la unidad, y con ellas además azotaba a los disidentes y se impartía justicia. Luego le inventa la camisa negra, pero el color de las camisas no es lo significativo del fascismo. Los fascismos, como todo, tienen lo adjetivo y lo sustantivo. Lo adjetivo es lo coyuntural. En la época, pues en Italia, ya ha salido de la Primera Guerra Mundial, ya había pues muchos combatientes, mucha gente por allí que no sabía qué hacer con su vida, y ellos fueron los que se metieron en los fasces de combatimiento de Mussolini. Y como muchos provenían de una especie de grupo, de un aparato militar muy potente, de unas unidades militares que eran los Arditi, que usaban camisas negras, pues entonces eligió eso. Quiero decir esto porque como ahora Europa, por suerte, hace ya muchos años que no tiene guerras, entonces pues ya el fascismo puede adoptar las características de militarismo que eran inevitables en la época. Entonces ahora estamos ante un fascismo más civil, y que por lo tanto es una bobada esperar que vayan a salir por ahí con camisas negras o marrones o azules, porque eso es una cosa del periodo de entreguerras ligados a la etapa precedente, ¿no? Mussolini era un hombre de la izquierda, era un hombre del Partido Socialista y que tenía una carga marxista, y esto es muy importante ver cómo el marxista Mussolini se convierte en el fascista Mussolini, y es muy importante. Para hacer esta conferencia yo he pensado mucho en este asunto y he llegado a algunas conclusiones que luego expondré. ¿Quién estaba detrás de Mussolini? Detrás de Mussolini estaba el ejército. El ejército es el Estado, y lo mismo detrás de Hitler. Hitler era un hombre al sueldo del ejército. Leer cualquier biografía buena y os dirá cómo, cuando él es desmovilizado, que no llegó más que a cabo en la Primera Guerra Mundial, él se pone a trabajar para el ejército. La marcha sobre Roma, que es el momento culminante de Mussolini, cuando él coge a sus supuestas legiones de camisas negras, y aquello es un fracaso rotundo porque ni allí aparece nadie ni nada de nada, y además llovía mucho, pero el ejército le proporciona camiones. Y ya antes, en los enfrentamientos entre la gente y los fasci de combatimientos, a los grupos armados mussolinianos, que eran terribles, eran feroces, mataban a la gente a estacazos, a cuchilladas, a tiros de pistola. Claro, ¿por qué ganaban a veces los fascis? Pues sencillamente porque la policía les apoyaba. Hay un elemento decisivo: quien está apoyando a las opciones fascistas nos demuestra que son fascistas.
Ahora mismo, por ejemplo, el feminacismo es una excrecencia del aparato estatal, es una creación del aparato estatal, como han sido todos los fascismos, todos, absolutamente todos, igual que el fascismo bolchevique. No es nada más que el partido bolchevique que en unas circunstancias dadas se militariza y se convierte en un aparato militar que va aplastando a la gente por ahí, ¿no? Entonces, quien loa al Estado es un fascista en potencia. Y si eso se reúne a otras características del fascismo, pues entonces se convierte en un fascista de hecho. Pero ya eso de gustaros mucho el Estado, quien lo haga, ya eso es estar muy cerquita del fascismo, porque el fascismo es el Estado y el Estado es el fascismo. Así es, ¿no? Y ahora mismo encontramos lo mismo, por ejemplo, el fascismo de izquierdas aquí, Podemos, pues está ligado al aparato militar, al CNI, a cuestiones oscuras y sucias, por ahí, que son los que nos dan la clave, ¿no? Por ejemplo, hay un jefe de la izquierda que dice que el fascismo es la dictadura terrorista del gran capital. No, por favor, no, 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 no. El fascismo es la dictadura terrorista del Estado y del gran capital, del Estado. Precisamente como los viejos jefes del Partido Comunista se educaron en la Falange, heredaron de la Falange ese culto, esa estatolatría, esa veneración por el Estado. Es que todo lo resuelven con el Estado. No se imaginan, por ejemplo, a los trabajadores si no están protegidos por el Estado, a las mujeres si no están protegidas por el Estado, a los perros si no están protegidos por el Estado. Es el Estado maravilloso, el Estado protector, que es justamente la teoría del fascismo. Si leéis a Mussolini os explicará que él defiende la teoría del fascismo como centro el Estado. El Estado es el centro. Entonces, hasta que aquí el personal no se cure de esa afición al Estado, pues serán fascistas o medio fascistas o tres cuartos de fascista o lo que sea. Vamos a ver, por lo tanto, los rasgos del fascismo. En primer lugar, el fascismo exige una homogeneidad política o ideológica. Recordad, credire y obedire, creer y obedecer. No hay pluralidad. A los disidentes se les tapa la boca, se les amenaza, se amenaza a la gente que está con ellos, se les hace el vacío, se les condena al exilio interior y si hace falta se les parte la cara o se les pega un tiro. Ahora todavía no hemos llegado a tanto, pero avanzamos a buen ritmo y entonces pues es el tratamiento que los fascistas de izquierda y en otras épocas los fascistas de derecha nos han dado a los revolucionarios. Y aquí tenemos que aguantar el chorro de amenazas y de sanciones y de exclusiones porque es lo propio. Y entonces quien hace eso pues es por lo menos un semifascista. La segunda característica es la condena rotunda de la libertad de conciencia. Fascismo y libertad de conciencia son antagónicas. Digo libertad de conciencia y el fascismo hace plof, se derrumba, por lo tanto vamos a decirlo mucho, libertad de conciencia, libertad de conciencia. Es nuestro lema para la revolución, que eran unas condiciones en que el individuo sea libre y autónomo en la elaboración de su mundo interior, su mundo reflexivo, su mundo emotivo, su mundo volitivo. Si el individuo no es libre, la sociedad no es libre. Y entonces nuestra lucha contra el fascismo, contra las cuatro formas de fascismo que he citado, se dirige también contra el adoctrinamiento. El adoctrinamiento se está haciendo sobre todo en el fascio-feminismo. Mientras el fascio-feminismo no deje de adoctrinar a la gente, nosotros vamos a estar absolutamente en contra. No existe la verdad como verdad de Estado. La verdad es algo que el individuo decide que es la verdad a partir de escuchar a unos y a otros. Si a alguien no se le permite escuchar a unos y a otros, entonces se le está negando su libertad para ser. Porque la libertad para ser se basa en la libertad para pensar y para sentir, y ahí es donde tenemos que incidir. Pero nosotros queremos crear una futura sociedad libre para ser y para pensar, y eso será el gran avance que convertirá la humanidad en una humanidad nueva, donde haya libertad de conciencia, habrá tal desarrollo de las capacidades reflexivas, volitivas, emotivas y convivenciales de las personas que estaremos delante de un salto enorme de la civilización y del individuo. La tercera majadería del fascismo, de los fascismos, es el Estado es el centro de la vida social. No, el centro de la vida social es el pueblo todo organizado, no el Estado. El Estado no tiene por qué existir y ya que existe le tenemos que reducir a estado mínimo. Hasta que consigamos destruirlo, lo que tenemos que hacer es ir cercenando y cortando sus brazos, sus capacidades de actuar, porque el Estado siempre la lía, siempre crea problemas y siempre está contra el pueblo.
todos los estados, el Estado español, pero si algún día existiera el Estado vasco, el Estado catalán, sería igual. No hay diferencias, el Estado siempre allí donde está es enemigo del pueblo y esta enemistad pueblo y Estado tiene que resolverse por el triunfo del pueblo sobre el Estado. Sin embargo, los fascismos nos dicen que el Estado es todo, el pueblo es nada, el individuo es nada. No podemos aceptar esto. ¿Hay una solución? ¿Hay un problema? Entonces siempre vienen con la solución estatolátrica, pero si no vale de nada, mirad a vuestro alrededor. El fenómeno de las drogas que ha resuelto el Estado no es capaz de resolver nada. Cuando en Estados Unidos se impone la ley seca, ¿de qué sirve esa ley? De nada, lo único que sirve es para convertir una nación relativamente sobria en una nación de borrachos. Ahora mismo la ley de violencia de género, ¿para qué ha servido? Exactamente os diré para qué. Para incrementar el número de mujeres asesinadas, para eso ha servido la ley de violencia de género. Entonces tenemos que buscar soluciones populares, soluciones de movilización de la base de la sociedad. La violencia es otro elemento típico del fascismo, todos los fascismos son violentos y entonces se dirigen contra disidentes y opositores, primero con la violencia verbal y segundo con la violencia física. La violencia física solo llega después de la violencia verbal. Los que ahora estamos incluidos en listas negras, los que se nos impide hablar, los que no se nos deja llevar nuestros libros a librerías, los que se sanciona a cualquier centro cultural donde pretenden que vayamos allí a hacer una charlita. Estos mismos no son nada más que policía política, la nueva brigada político-social que un día pasará de la violencia verbal a la violencia física y entonces harán ya de verdaderas milicias fascistas y nos detendrán, nos llevarán a campos de concentración, a gulag, nos torturarán, incluso pues en algún momento pasarán a mayores. Otro elemento característico de los fascismos es el odio al pueblo. El fascismo es elitista, aunque luego tiene una vena populachera repulsiva. Todos los fascismos son populacheramente repulsivos, siempre ofreciendo, van a hacer esto, van a dar al pueblo tanto dinero, siempre es un elemento de corrupción de la plebe a partir del dinero, como hemos visto hacer a Podemos, que prometía tanto y cuanto, en realidad ellos odian al pueblo. Ahora mismo estamos en uno de los peores momentos de odio visceral al pueblo y se nos dice que el pueblo es repulsivo porque es homófobo, porque es machista, porque es islamófobo, porque es racista. Los pueblos europeos son repugnantes, porque es consumista. Y entonces vemos a los niños y a las niñas de papá que están sufriendo convulsiones por el odio que tienen a la gente de la calle. Pues no, yo estoy con la gente de la calle porque la soberanía popular la ejerce el pueblo real y no unos niñatos ni unas niñatas que en nombre de no se sabe qué teoría redentora, que es la teoría de viva el fascio redentor, el grito de los fascistas, estoy en contra. El pueblo tiene muchísimos defectos, pero la soberanía popular la ejerce el pueblo real, el pueblo realmente existente, se tiene que autoconstruir, pero tenemos que estar con el pueblo y con su sabiduría. Y prefiero la sabiduría popular a la sabiduría académica, ya hemos visto en qué queda la sabiduría académica, que es pura basura de gente que se vende los másters y solo está pensando en el dinero. Por lo tanto, vamos a acabar con este elitismo específicamente de los filósofos dieciochescos, de Nietzsche, de toda esta gente de Hegel, que ellos veían al pueblo como una masa de esclavos a los que despreciaban y odiaban. Cuando os cuenten la maldad del pueblo, contestar, tú eres un fascista, claro que eres un fascista porque odias al pueblo. Eso no significa que nuestra relación con el pueblo, con la gente normal, tiene que ser una relación crítica, pero también de aprendizaje, de afecto y de amor. Y cuando hagamos una crítica, tiene que ser una crítica llena de amor. Ya lo he dicho antes, es mentira que los problemas se resuelvan con la intervención del Estado. Al contrario, el Estado crea más y más problemas y cuando coge un problema de gravedad 1, si puede, lo convierte en gravedad 10. La propaganda y el adoctrinamiento lo hacen todos los fascismos. No permiten el debate, no permiten las opiniones contrarias, las ponen etiquetas infamantes, nos insultan, nos agreden. No, vamos a crear una sociedad donde haya verdadera libertad de expresión. Ahora no la hay. Las televisiones no hacen nada más que vomitar todo el asunto de la violencia de género, de la ideología de género. ¿Por qué el Estado tiene que apoyar la ideología de género? ¿Por qué? Por favor, el Estado no se supone que debía ser neutral. ¿Por qué tiene que apoyar eso? ¿En qué referéndum se ha dicho que eso tiene que ser apoyado por montones de dinero, por muchos millones anuales? Apoyado por la izquierda y apoyado por la derecha, porque ¿cuándo ha recibido más dinero
las ideologías de género y los grupitos que viven de eso como gran negocio, que con el gobierno del PP, la derecha, lógicamente, como eso es una política de Estado, apoya tanto eso como la izquierda. Luego tenemos el fenómeno del caudillismo. Todo fascismo necesita de un caudillo, de un jefe, de una personalidad mesiánica, de un califa. Todos estos están ahí, o de alguien muy, muy importante, o de esta Botín, la señora Botín, que sale el 8 de marzo y dice aquello de y ella también es feminista. Es estupendo, ¿no? Porque ya vemos aquí cómo las banqueras, la gente que maneja este país y ve a las mujeres de la plebe como pura basura, Ana Patricia Botín, pues entonces, claro, lógicamente se declara feminista, porque gracias al feminismo sus beneficios y sus ganancias y sus negocios se han multiplicado exponencialmente. Luego otra característica, otra más, es la movilización de las mujeres. No hay fascismo sin organizaciones feministas. Aquí las organizaciones feministas de mujeres, la Asociación Femenina, llegaron a tener 600.000 mujeres. Eran muchísimas mujeres, más de 1 millón si contamos la Acción Católica y las Beatas de los Pueblos. Y eran uno de los elementos fundamentales del fascismo de Franco. Decir que las mujeres estaban en contra del fascismo es algo increíble, es una mentira tan gorda que, claro, el fascio feminismo vive de mentiras. Vamos a ver, si nosotros calculamos los fusilados en la guerra civil de acuerdo al sexo, encontramos con el 93% de los fusilados eran hombres y solo el 7% eran mujeres. Esto por algo. Por ejemplo, los nazis tenían 2 organizaciones de mujeres y eran entusiastas. Estas organizaciones que incorporaban a cientos de miles de mujeres alemanas del régimen nacionalsocialista alemán. Pero si nos retrotraemos a un periodo más cercano, como es el del Tribunal de Orden Público, cuando se nos juzgaba en el franquismo y se nos torturaba y se nos hacía toda clase de faenas y pillerías, entonces ahí tenemos que aproximadamente el 85% de la gente que fue pasada por la trituradora del Tribunal de Orden Público y fue machacada eran varones. El 85% más o menos en los datos parciales que yo tengo, y si están equivocados pues lo rectifico porque claro, depende de las fuentes, ¿no? Entonces ahora mismo no se sabe quién ha inventado el asunto este de que las mujeres son por esencia antifascistas, ¿no? Pilar Primo de Rivera, ya sabéis, lo cuento en el libro nuestro, ella era una integrante de un comando fascista, ya participó pistola en mano en el asesinato de otra mujer que era contraria a la Falange. Entonces ella parece ser que disparó y esta señorita pues llevaba su pistola en el bolso y cuando llegaba el momento echaba mano de ella. Esto es así, vamos, de una manera obvia. La principal organización clandestina en Madrid en la lucha contra el republicanismo era Auxilio Azul, que era una organización femenina, 100% femenina, de 6.000 mujeres. En algún momento su cúpula fue desarticulada por la policía republicana y algunas de sus jefas fusiladas, pero ellas se rehicieron y eran la infraestructura que permitía a los francotiradores que salían por las noches a disparar contra las milicias antifascistas actuar todas las noches. Y entonces las noches madrileñas, en el otoño de 1936, cuando el franquismo estaba ya en la casa de campo, eran unas noches de tiroteos, a veces terribles, la gente no se atrevía a salir a la calle. ¿Y quién había detrás de esos fusiles? Detrás de esos fusiles había generalmente hombres, pero detrás de esos hombres había una infraestructura montada por Auxilio Azul y otras organizaciones de mujeres que, vamos, pues estaban a favor del patriarcado 100%, igual que ahora las organizaciones feminazis están a favor del neopatriarcado, que es mucho peor. Por lo tanto, vamos a ver si nos basamos en la verdad histórica y no falsificamos los hechos. Se ha dicho, y eso es una verdad, que las mujeres de las organizaciones fascistas en la guerra civil eran 10 veces más numerosas que las mujeres de las organizaciones antifascistas. En efecto, 10 veces. 10 veces más numerosas. Y ahora mismo, claro, estamos ante un nuevo modelo de fascista que se está basando en las reivindicaciones de la mujer para lanzar un nuevo fascismo que es el fascio-feminismo, las feminazis y todo esto, ¿no? Y les está yendo bastante bien porque están encontrando a la gente aturdida y confusa sin darse cuenta de lo que significa esto.
La idea también del capitalismo es controlado por el Estado, que es el argumento que defiende pues toda la izquierda aquí, el PSOE, Izquierda Unida, Podemos, las CUP, todos estos. Entonces creamos un Estado fuerte que controla al capitalismo. Esto pues es la idea de la Falange, la idea de Mussolini. Mussolini lo explica en sus textos con toda claridad. Ellos iban a controlar al capitalismo a través del Estado. Entonces nosotros decimos que esto simplemente es vergonzoso y esto es el elemento que une en la práctica a los fascistas de izquierda y a los fascistas de derecha. Y esto es lo que está uniendo en Italia la Liga Norte junto con el Movimiento 5 Estrellas. Por lo tanto, vamos a decir que no, que el capitalismo no es controlado por el Estado. El Estado lo que hace es promoverle, subsidiarle, apoyarle. Yo tengo un libro que se llama El giro estatolátrico que explica cómo el gran capitalismo se hubiera desmoronado en la crisis de 2008-2014 si hubiera sido por el apoyo que le dio los estados. Y ahora aquí igual, aquí vamos, ni siquiera sabemos cuánto dinero. Se pretende decir que solo apoyó a la banca, que va, apoyó a toda clase de empresas y lo apoya constantemente, de tal manera que una revolución estatal es una revolución anticapitalista en esencia, porque la gran empresa ni ahora ni nunca ha podido subsistir sin el Estado. Entonces, los estatólatras son procapitalistas y esa es una diferencia fundamental con ellas. Vamos a acabar con el Estado porque queremos acabar con el capitalismo y no al revés. Y en los próximos años encontraremos matrimonios contra natura, izquierda-derecha, y nos reiremos mucho y haremos muchos chistes al respecto. Luego también tenemos que el fascismo es el terror habitual, la violencia habitual, como, bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo llevo soportando a los fascistas de izquierda ya 6 o 7 años y por temporadas se enseñan más conmigo o menos, o a veces ya pues se dedican a mi entorno, otras veces a mí, a calumniarme, a amenazarme y tal. A ver si ya me dejan en paz un poquito, pero tampoco me importa, ¿no? Ahora estamos asistiendo a un fenómeno muy curioso que es la sustitución del Estado liberal por la sustitución del Estado fascio-feminista. Ahora mismo quieren, cuando dicen, por ejemplo, no a la justicia patriarcal, quieren decir sí crear una justicia neopatriarcal en la que no haya garantías, como pasa ya con la ley de violencia de género, en donde cualquiera puede ser acusado, no ya incluso por la policía, sino por cualquiera. Te acusan, esta mujer es una víctima, y entonces si es una víctima tiene que haber un victimario, tiene que haber alguien que la está acosando. Eso lo puede hacer cualquiera, un psicólogo o simplemente un médico. O sea, ya esto es el terror fascista, el terror fascio-feminista en su expresión más cruda, ¿no? Y finalmente, pues a los fascistas les ha encantado siempre el Islam, porque la teoría del Islam y del fascismo sobre el Estado y las formas de gobierno de la sociedad es en esencia la misma. No olvidéis que el mismo Mussolini fue declarado espada del Islam. Es decir, espada del Islam significa defensor del Islam. No puedo detenerme en este asunto, pero ahí están las cosas, ¿no? Entonces, los fascismos se proponen evolucionar del Estado liberal al Estado fascista, crear un Estado fascista en los cuales ellos sustituyan a la justicia liberal, que tiene ciertas garantías formales, por una justicia sin ninguna garantía, para poder empezar a abrir los gulags, los campos de concentración, y para poder ellos matar a la gente y torturar a la gente pues a su libre albedrío sin que nadie les moleste, ¿no? ¿Cuáles son las raíces del fascismo? Pues es Mussolini, pero Mussolini era un nacional bolchevique, es decir, él, bueno, lo que intenta copiar es lo que estaba haciendo en la Unión Soviética. Sobre todo él estaba fascinado por Trotsky, incluso en la vestimenta. Trotsky era un fascista de tomo y lomo, incluso con la manía suya de los chaquetones de piel, siempre arrogante, siempre rodeado de gente armada. Era un fascista tremebundo, y bueno, pues era temible. Entonces él estaba fascinado cuando vio que esta eliminación del Estado liberal en Rusia, que era la República Burguesa de Kerensky, por un Estado fascista bolchevique, era lo que realmente quería hacer Mussolini. Entonces Mussolini se inspira en esto y él evoluciona naturalmente desde el fascismo desde la izquierda obrerista a la izquierda fascista. Entonces, Trotsky, el Ejército Rojo, pues bueno, eran eso. Allí en las condiciones de Rusia, entonces
se lanzan al máximo a realizar el programa máximo, que es destruir completamente el Estado liberal para construir su Estado, que ellos le llaman gobierno de dictadura del proletariado, gobierno de obreros y campesinos, ejército rojo de obreros y campesinos. En realidad, para decirlo claramente, era un retroceso a la servidumbre anterior a la abolición de la servidumbre por el zarismo en 1861. Es decir, eso es lo que ellos hacen, ni más ni menos. Crear un estado de neoservidumbre fascista. Es decir, recuperan las horribles tradiciones de machacar a la gente, de triturarla, de la violencia de los terratenientes esclavistas, y entonces ellos se convierten en un régimen esclavista. Esto ya hubo gente que lo vio, que dijo, bueno, esto no es nada más que el zarismo, pero con una malignidad y una violencia 1000 veces mayor, y aplicando métodos nuevos que el zarismo, que era un sistema vetusto, no sabía aplicar, como centralidad de la propaganda vamos, a toda pastilla, etcétera, etcétera. Entonces eso es el Estado bolchevique, ¿no? Hay un dato cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, entonces van creando nuevos estados fascistas, algunos fascistas al 100%, por ejemplo, yo señalaría, por ejemplo, Bulgaria fue un estado fascista terrorífico, ¿no? Que ellos heredan además las tradiciones fascistas anteriores del fascismo de derecha, las convierten en fascismo de izquierdas, o Hungría, hasta que todo explota y en 1956 la gente se lanza a la calle contra el Estado fascista de izquierda y hacen una insurrección preciosa, maravillosa, que culmina con una matanza de unos 3000, la mayoría de trabajadores, se les mata, los tanques soviéticos matan a toda esta gente. Pero hay un dato curioso, que en la República Democrática Alemana, aquella parte del este de Alemania, que había quedado bajo el dominio del Partido Comunista. Entonces, cuando se estudia cuántos policías por 1000 habitantes había en la República Democrática Alemana, policías, confidentes, chivatos, informadores, eran muchísimo más que los que había habido en la Alemania nazi. Es decir, que podemos decir que si la Alemania nazi era un estado fascista, indudablemente la República Democrática Alemana o comunista era un estado ultra super fascista, el estado policíaco por excelencia, porque es que allí ¿quién trabajaba si la mitad del país eran policías? La Stasi aquella y todos sus informantes. O sea, realmente era tremendo. Bueno, ¿cómo aquello podía salir económicamente adelante si necesitaban cientos de miles de policías para vigilar a la gente y para acorralarla, acogatarla, amenazarla, darle palizas y todo esto, ¿no? Realmente, ¿cómo va a funcionar una economía así? Que esto no era nada más que una copia de lo que se estaba haciendo en la Unión Soviética en la época, donde se hacía exactamente lo mismo y se había creado un monstruoso aparato policial. Por lo tanto, con los datos en la mano podemos decir que el fascismo por excelencia del siglo XX ha sido el fascismo de la izquierda, el fascismo de la Unión Soviética y luego de los regímenes totalitarios y fascistas que se crean en Europa del Este. Pero si hacemos un estudio comparativo, que es un estudio terrible, de quién mató más en la guerra civil, estos estudios son macabros, pero hay que hacerlos. ¿Quién mató más? ¿Quién torturó más? ¿Quién sacó más a gente por las noches y les llevaban a dar los famosos paseos unos y otros? Entonces llegamos a la conclusión que la intensidad de las matanzas fueron tales que incluso la gente de izquierda mató más que la gente de derechas. Entonces, llegados aquí, no queda más que una cuestión, que es pedir perdón. Hay que arrepentirse, ya lo he dicho antes, es decir, lo sentimos, esto estuvo muy mal, el individuo debe ser respetado, lo diré por tercera vez. Si no respetáis al individuo, si no entendéis que las prerrogativas individuales son inherentes a la condición humana y deben ser respetadas siempre, entonces es porque sois unos fascistas y tenéis la cabeza llena de basura fascista y os tenéis que limpiar el cerebro para quitaros esos de ahí. Entonces, pues, ahora esto nos lleva a una cuestión interesante, que es el problema de las raíces del fascismo. ¿Cuáles son las raíces históricas del fascismo? Pues os voy a decir, la Ilustración, los ilustrados, todos estos señores sientan las primeras bases, los filósofos franceses. Ellos tenían el culto por el Estado, ellos vivían para el Estado. Pero a mí el rasgo que más me molesta de toda esta gente, de los Voltaire, incluso de los Rousseau, etcétera, era su desprecio por el pueblo. Odiaban visceralmente a la gente normal. Siempre se refieren a ellas como esos imbéciles, esos idiotas, a los que se dejan manejar por el clero.
en fin, realmente sentían este odio. Daros cuenta que el odio al pueblo es la precondición de las políticas exterminacionistas y genocidas. Hay gente que sigue creyendo que la Revolución Francesa fue sobre todo matanza de aristócratas. No, si se coge los estudios que se han hecho sobre quiénes realmente fueron guillotinados, vemos que los aristócratas eran una minoría muy pequeña. Los que realmente fueron guillotinados fueron los campesinos, los asalariados de la época, los artesanos. Esos eran como el 95% de los guillotinados. Y los guillotinadores, por ejemplo, Robespierre, era un personaje de la baja nobleza, un personaje, un aristócrata de hecho, y entonces ellos no hacen más que trasladar su odio visceral al pueblo al proceso revolucionario, el mismo que el Marqués de Sade. El Marqués de Sade no escribía sobre sexo, escribía sobre genocidio. El Marqués de Sade era un genocida terrible, un sujeto repugnante, alguien que ha manchado el erotismo y el sexo de una manera que tenemos que rescatarlo de ahí. El gran Pasolini, a mí el Pasolini me encantaba. Ya lo he dicho muchas veces, su concepción del erotismo y del sexo era maravillosa en sus películas. Entonces él le sitúa cuando hace la película Los 120 días de Salò. Salò era la república del fascismo italiano, la república social. Esta cara le gusta tanto a la izquierda española y están babeando ahí delante de lo que no es más que fascismo musoliniano puro y duro como el Decreto Dignidad. Y entonces, en vez del libro del Marqués de Sade, los 120 días de Sodoma, él hace los 120 días de Salò y presenta las cosas como son. El Marqués de Sade era un fascista, efectivamente un fascismo antes de la invención del fascismo, pero él era un aristócrata, era el Marqués de Sade, y él formaba parte de esa aristocracia que entiende que había que crear el Estado totalitario liberal y matar a la gente a sus puertas para crear la Francia que pudiera derrotar a Inglaterra y tal. Luego está el adoctrinamiento. Por ejemplo, esta teoría ahora que tienen los del conglomerado LGTBI de que todo es cultural, pues es una herencia de las luces, en donde todo era cultural también y los individuos tienen que ser cambiados y pueden ser cambiados. Sí, quizá, pero los individuos tienen que ser cambiados con el consentimiento de ellos mismos. Es más, los individuos solo pueden ser autocambiados. Cambiar a los individuos sin su consentimiento, montando monstruosos aparatos de propaganda que valen cientos de miles de millones mantenerlos, eso es el acto fascista más repugnante y a eso le vamos a poner fin ya. No queremos más ilustración. La gente tiene que decidir lo que quiere ser, el individuo y el pueblo. Y de ilustrados con peluca que nos vienen a demostrar lo muy tontos que somos y muy listos que son ellos, estamos ya hasta la coronilla. Pero ahora vamos a encontrar un prefascista, un protofascista célebre, muy célebre, que no es ni más ni menos que Marx, Carlos Marx. Carlos Marx es un hombre que introduce un análisis sobre las características de su tiempo que es específicamente protofascista. Sé que esto escandalizará a muchos porque, bueno, aquí hay que decir las cosas ya a las claras, hemos llegado demasiado lejos. En primer lugar, Marx es un discípulo de Hegel. Hay mucha gente que dice, en Alemania el nazismo no hubiera llegado al horror que llegó si no hubiera sido por Hegel, porque Hegel era un adorador del Estado. Y entonces, como él convirtió en el Estado en una deidad, el Estado prusiano y luego el Estado alemán, pues cuando llegan los nazis y convierten el Estado en una deidad, la gente ya estaba aleccionada para tragar con la norma número 1 de todo fascismo, que es el Estado es el bien, el Estado es el salvador, debemos obedecer al Estado y debemos estar arrodillados ante el Estado. Y aunque en algún momento Marx se manifiesta ciertas dudas respecto al Estado, que es verdad, pero él nunca rompió con esta concepción hegeliana. Hegel es repugnante porque es un estatólatra y porque además su teoría de la dialéctica y tal es pura charlatanería y pura filfa. Él degradó la filosofía a charlatanería vacía y convirtió todo el asunto en algo que, bueno, pues simplemente ahí está la gente, ya lo he dicho varias veces, La ciencia de la lógica, su libro pues es un timo, ¿no? Pero vamos a penetrar en el análisis que hace Marx. En primer lugar, Marx ignora la libertad, la noción de libertad. La noción de libertad es central. Nada es tan propio de lo mejor de la cultura occidental,
tanto de la erudita como de la popular, como la noción de libertad. Nosotros nos vamos a oponer a los fascismos que forman un único bloque, porque luego entre ellos los 4 fascismos están unidos, como sabéis, con la idea de libertad, la libertad individual, la libertad colectiva y sobre todo la libertad de conciencia. ¿Dónde está en el marxismo, en una teoría de la libertad? En ninguna parte. Bien, pues nosotros la vamos a construir. ¿Qué propone Marx? El bienestar económico y el consumo como sustituto de la libertad. Es decir, lo que pretende es que seamos unos esclavos con el estómago lleno. Sin embargo, la libertad es el modo de existencia. El modo de existencia de los seres humanos es la libertad, porque solo en la libertad nos podemos realizar como seres humanos y alcanzar esa satisfacción de ser nosotros, obra de nosotros mismos y no de una fuerza exterior. Es verdad que existe una noción burguesa de la libertad, pero nosotros estamos construyendo ya una noción popular revolucionaria de la libertad individual y la libertad colectiva. Por lo tanto, el problema principal no es la explotación, sino la libertad. El capitalismo es una negación de la libertad. El trabajo asalariado es un trabajo esclavo, es un trabajo forzado. El individuo es obligado a trabajar por el empresario según la legislación. La legislación te defiende la propiedad privada. Entonces nosotros decimos un trabajo libre es un trabajo sin burgueses que nos manden, sin empresarios, y entonces vamos a construir una sociedad del trabajo libre, que es lo que crea la revolución altomedieval también del trabajo libre, individual o asociado, eso ya cada cual. Y entonces para eso tenemos que acabar con la gran empresa y con el trabajo asalariado y por lo tanto con el capitalismo. Pero eso lo vamos a hacer desde la noción de la libertad. Porque la explotación capitalista, que es muy real y existe, solo se puede resolver a través de la libertad. Y nuestra batalla es por la libertad. Por lo tanto, la meta no es el bienestar económico. La meta es vivir como seres humanos libres, en una sociedad convivencial elegida. Nosotros señalamos que tiene que haber una libertad de elección y por lo tanto tiene que haber diversas opciones. Y entonces vamos a respetar las diversas elecciones y opciones de la gente popular, pero no la libertad para tener 100.000 millones. Esa libertad no va a existir de la misma manera que ahora no existe libertad para matar a la gente. La libertad es finita y no va a existir libertad ni para constituir un Estado, ni para tampoco la gran empresa capitalista, que no es más que un parásito del Estado y un tinglado horrible e ineficiente que no puede vivir si no es a partir de meterle dinero y dinero al Estado. Pero en todo lo demás, en lo que es la vida normal de la gente, se va a desarrollar en la libertad. Y como vamos a vivir por y para la libertad, no vamos a necesitar policías políticas, ni tampoco policías del pensamiento, ni policías del sexo, ni todas las policías que aquí el fascismo de izquierdas está inventando ahora. Vamos solamente a vivir para la libertad. Luego, realmente tampoco Marx se preocupa en lo más mínimo por la ética, por la axiología y los valores. ¿Cómo puede vivir una sociedad sin ética, sin axiología, la axiología y los valores? Es decir, ¿cómo concebimos el mundo? ¿Cómo concebimos la relación con el otro, con nosotros mismos? No hay axiología en el marxismo. ¿Por qué? Porque el marxismo es un totalitarismo, un determinismo económico, una cosa ridícula. Las sociedades no funcionan así. Siempre donde se ha aplicado ha fracasado, lógicamente. Tiene que haber una elección de la axiología. Yo quiero ser de esta manera y quiero vivir en una sociedad de esta manera o en un colectivo, y entonces tenemos que tener esa posibilidad de elección. No hay metas civilizatorias. El consumo, por ejemplo, en Crítica al programa del Gotha, en este texto, Marx se desencadena como un consumista enloquecido. Eso no es posible. No es posible, ya Simone Weil le dijo, esa sociedad no es posible, porque los bienes materiales son finitos y lo que el marxismo pretende es un hiper mega capitalismo. Esto yo ya lo llevo diciendo hace tiempo. El marxismo se creó una fantasía de un capitalismo tan grande que eso es imposible. Un capitalismo perfecto que solo existía en su mente y que no es real. Un capitalismo en el cual se iba a, un superconsumo que no queremos, porque ¿por qué tenemos que satisfacernos a través del consumo de bienes materiales? Nosotros sobre todo queremos bienes espirituales, bienes de la convivencia y bienes de la relación, y luego pues sí, claro, tiene que haber un consumo material posible. Sobre todo no hay nada, él propone una existencia de máquinas, que es producir y consumir. Parece ser que la vida humana tenía que consistir, según el marxismo, producimos mucho, consumimos mucho, producimos mucho, qué aburrido, qué pesado, ¿no? Y el que no quiera consumir, ¿qué?
tiene que estar haciendo eso, trabajar 14 horas, como se hizo en la Unión Soviética y como se hacía aquí, por ejemplo, en la parte republicana, donde se sobreexplotaba a los trabajadores hasta que los trabajadores ya se cansaron, por ejemplo, la cantidad de huelga y movimientos que se hizo, que hay por ahí algún libro que lo explica, aquí en los años 37 y 38, contra la nueva burguesía, los nuevos explotadores del PSUC, de CNT, que los trabajadores pues se defendían de ellos como podían y tenían que tener mucho cuidado para que no les hicieran una saca nocturna y se los llevaran a una cuneta y los mataran. Porque todo este ultra mega capitalismo de la izquierda se resuelve siempre con terror, terror y más terror, ¿no? Otro gran fallo del marxismo como teoría es que no hay nada sobre el individuo. Al parecer el individuo no existe, solo somos masas y un número de esas masas. Aquí están las masas y tú eres el número 70.070. Entonces esto no puede ser, el individuo es central, en el pensamiento revolucionario es central. En definitiva lo que somos individuos y el pueblo es una suma de individuos. Y la democracia directa, que es la única democracia real, se resuelve a través del individuo. Y entonces ni los fascistas de izquierda, ni los fascistas de derecha, ni el fasciofeminismo, ni el islam son capaces de aportar nada, absolutamente nada, sobre el individuo. El fasciofeminismo considera a las mujeres como basura, las cuales se adoctrinan y si no tragan, pues se las dice mujeres nada y se las amenaza. Estas mujeres nada, estos seres nada, estas mujeres macho, como ya las llaman, son la última invención para el terror feminazi contra las mujeres, que ahora está a punto de explotar y ya veréis cómo va a explotar. Ya hace poco he leído alguna observación, va a explotar de manera muy, muy fuerte. ¿El marxismo es anticapitalista? Sí, pretende destruir este capitalismo existente para crear otro hipercapitalismo que solo existe en la mente calenturienta del señor Carlos Marx y sus colegas, algo que ya he dicho no puede existir, y lo que nosotros queremos es acabar con este capitalismo y con su hipercapitalismo, con todos los capitalismos, abriendo una nueva era del trabajo libre, el trabajo libre, sin patronos, sin partidos comunistas que nos digan lo que tenemos que producir, sin tampoco feminazis que nos digan cuántas horas tienen que estar las mujeres trabajando, quizá 14, quizá 17, y entonces como trabajan tanto, pues no pueden tener tiempo para el amor, para el erotismo, para su formación intelectual, solo son máquinas de trabajar. Estos seres desexuados, estos transexuales que solo son robots, bueno, como el hombre máquina de los filósofos franceses del siglo XIX, que eran pues nada más que autómatas, ¿no? Entonces, finalmente diré que Marx solo reproduce la teoría de Platón sobre el gobierno de los sabios. El gobierno de los sabios, Platón, claro, él es la idea de que van a venir una gente de una sabiduría muy profunda, porque han leído muchos libros, y entonces van a decir a la pobre plebe cómo tienen que vivir, qué tienen que pensar. Y esto es la manía recurrente de todos los filósofos. Por ejemplo, es lo mismo que piensa Spinoza. Spinoza también él propone un gobierno totalitario, una ética totalitaria. Él decide qué es ético y qué es no y se lo impone a la gente a través de unos dictadores que había allí en la época en los Países Bajos. Entonces el marxismo continúa esto y nosotros pues le vamos a decir no queremos estos sabios, super sabios, que luego no son nada sabios, porque Marx en definitiva era un ignorante. Las cosas que hizo sobre la historia, dejando aparte su análisis del cristianismo, que es bastante acertado, y alguna cosita más, pues en todo lo demás desbarraba completamente su análisis sobre España. Él tiene un libro que se llama Marx sobre España, pues te ríes, ¿no? Realmente no entendió nada. Su interpretación de lo que estaba pasando en el siglo XIX en Estados Unidos, lo mismo de lo mismo. Él era un hombre bastante hedonista, bastante perezoso, que no había dedicado al estudio sistemático de los problemas, y su análisis del capitalismo pues palabrería. El Capital, yo he tenido la desgracia de leerlo varias veces y es simplemente palabrería. Además, él no entendía nada ni de la génesis del capitalismo, que está ligada al Estado, ni mucho menos de cómo había que hacer para acabar con el capitalismo. Sentía un desprecio olímpico por las formas precapitalistas, sin darse cuenta que muchas de ellas no eran precapitalistas, como él dice despreciativamente, sino eran anticapitalistas, y de algunas de ellas tenemos mucho que aprender y otras cosas las tendremos que inventar para crear un verdadero sistema no capitalista en el siglo XXI. Por lo tanto, aquí ya nos situamos, después de estos precursores,
el hombre máquina de la Metri, por ejemplo, que no es nada más que, bueno, pues estos transgénero nada más que el hombre máquina, que es eso, pues alguien que ha perdido ya su identidad sexual y entonces solo es un autómata que trabaja y trabaja y trabaja, un sujeto sumiso, porque la identidad sexual forma parte de la condición humana. Es curioso que la ideología de género dice todo es cultural menos mi ideología, que es que no es cultural, pero si eso no es nada más que un producto del capitalismo tardío para crear sujetos sumisos, trabajadores sumisos, robots, autómatas, que vayan a la fábrica y lo aguanten todo. No hay nada diferente a lo que se define en la obra El Mundo Feliz y otros textos de los años 20 y 30 que ya lo veían venir. Entonces en El Mundo Feliz pues se explican estas cosas, ¿no? La ideología de género es ahora mismo lo que está nucleando lo principal del nuevo fascismo y reúne las características que he señalado antes en el fascismo según Mussolini, su estatolatría frenética. Vamos a ver, el feminacismo y el feminismo de Estado en realidad por sí mismos no son nada, como le pasaba con los fascis de combatimiento. Cuando la policía no protegía a los fascis, la gente les daba de bofetadas y también a veces de tiros, y les hacía muertos y heridos, y los fascistas tenían que salir por pies. Lo que pasaba es que en general la policía estaba al lado de los fascistas, igual que ahora. Si quitáis la cobertura de las televisiones, las coberturas de los grupitos que van a leccionar a los niños y a los adolescentes, algo espantoso y horrible con lo que vamos a acabar ya mismo. Ellos no son nadie, no son nada, son unos pocos cientos de personas que se están haciendo ricas con esto, mayoría mujeres, pero también algunos varones, y bueno, gozan de la protección del Estado. El 8 de marzo pues no fue más que como los encuentros aquellos sindicales del franquismo que traían a la gente pues a base de televisión, a base de radio y un poquito de manejos. El fascismo se renueva, se reinventa, se actualiza. Pensar que ahora van a salir unos idiotas con unas camisetas de este otro color, pues es no comprender que todo se renueva y que todo se activa. Por ejemplo, veamos, ¿cómo se llamaba el partido de Hitler? El partido de Hitler se llamaba Partido Obrero Nacional Socialista Alemán. Ese era el nombre oficial del partido de Hitler. ¿Cómo se llamaría ahora un verdadero partido fascista? Porque luego los fascistas de derecha son tan rancios, están tan anticuados, son tan dogmáticos, que cuando lees sus cositas, sus bobaditas de grupitos de matones pagados por los servicios secretos y por el ejército, pues entonces te ríes, ¿no? ¿Cómo se llamaría ahora? Vamos a ver, imaginad que os sentéis en una mesa con unos amigos y os recomiendo un juego así terrorífico, ¿no? De noche de viernes con mucha emoción. ¿Cómo se llamaría un verdadero fascista, un verdadero partido fascista? Pues yo voy a decir, se llamaría Partido Fascista Nacional Socialista Alemán, o Partido Feminista Nacional Socialista Alemán, o Partido LGTBI Nacional Socialista Alemán. Puesto que aquí el fascismo de Falange se llamaba nacional sindicalista, pues yo propongo para el partido fascista de aquí se podría llamar Partido LGTBI Nacional Sindicalista Español. Y ese partido ya está creado, claro, si se pusiera ese nombre la gente diría, wow, esta gente se está poniendo muy en evidencia. ¿Por qué? Porque los fascismos aspiran a ser partidos de masas y cuando el obrerismo era una cosa bien vista en Alemania, pues allí fueron ellos con su noción de partido obrero. Como había aquí una tradición sindicalista muy fuerte en el Estado español, pues entonces se llamaron nacional sindicalista, inventaron aquello de la Revolución Nacional Sindicalista. Cuando vemos por ahí decir, es que es la revolución feminista, hay que poner un igual a Revolución Nacional Sindicalista. Y eso es así, ¿no? Esto es así porque, bueno, ya digo antes lo de Ana Patricia, ¿no? Ahora sería incluso mejor llamarle Revolución Unión Europea Feminista, porque detrás de todo esto está el proyecto para construir una nueva Unión Europea, lo que llaman los Estados Unidos de Europa, a partir de la desustanciación y destrucción de los pueblos europeos. En Europa hay más o menos 50 pueblos, 50 lenguas, 50 culturas, y esto es lo que ha hecho grande Europa. Y entonces todo esto va en contra, todo lo que se quiere crear es un robot, un pobre ser, bueno, al que se le ha castrado, al que se le ha negado su condición de varón o de mujer, para crear una especie de chusma que ahí pues aguante todo lo que quieren hacer las Ángelas Merkel de turno, con esta masa híbrida, esta masa desexuada, esta masa de pobres criaturas castradas y capadas
que no sean nada más que seres sumisos para producir muchos beneficios para el gran capitalismo europeo. Detrás de todo esto hay que tener en cuenta que está la venganza de las élites del poder, del gran capitalismo y del Estado contra los hombres. Los hombres que lucharon contra el fascismo en la guerra civil, los que luchamos contra el fascismo después de la guerra civil hasta la muerte de Franco, entonces ahora se nos está agrediendo y se nos está triturando con la ideología de género. Entonces se nos insulta, sois unos machistas, sois todas estas cosas y entonces pues bueno, nosotros combatimos con la virilidad como elemento y vamos a ver aquí, vamos a sacar los datos del Tribunal de Orden Público. Muchísimas mujeres estaban en la sección femenina de Falange Española de las Jons y en muchos casos pues son las mismas que están ahora con el transgénero y con todas estas cosas, las mismas personas que cobraron de la sección femenina de Falange Española están ahora cobrando, ya tienen sus añitos, eso es verdad, cobrando de todo esto del transgénero y todas estas historietas, ¿no? Entonces, pues bueno, esta castración masiva es la venganza por el miedo que les hicimos pasar y ahora vamos a, digamos, a desmontar todo este tinglado y vamos a volver otra vez a la idea de revolución. No nos vamos a dejar castrar, ya lo dije en otro vídeo, la testosterona es buena, necesitamos mucha testosterona, mucha energía, mucha fuerza para volver otra vez a los grandes ideales de la virilidad, revolución, sacrificio, respeto riguroso por las mujeres, pero el respeto riguroso quien lo da lo pide, lo exige, y entonces vamos a crear una unidad entre hombres y mujeres unidos, los hombres en la virilidad, las mujeres en la feminidad y todos juntos en la revolución. Vamos a crear una revolución de hombres y mujeres contra todas estas cosas fantasmagóricas y horripilantes. Si observáis, en lo de siempre, la estetología, el Estado nos salva, el Estado salva a las mujeres se salvan solas. Vamos a empezar por el principio. Es vergonzoso esta idea de que las mujeres las salva el Estado. Recomiendo otro ejercicio también de un ratito loco, coger el Código Civil de 1889, donde el Estado obliga a los hombres a proteger y cuidar de las mujeres. Es el Estado el que obliga a los hombres y eso es el patriarcado. Bueno, por donde dice el varón queda obligado a proteger, salvaguardar y cuidar. Entonces sustituir la palabra varón por la palabra Estado. Y es lo mismo exactamente que ahora propone el feminismo. Un Estado que protege a las mujeres, que las salva, que las guarda. Entonces eso es intolerable porque las mujeres tienen perfecta capacidad. Esa falta de confianza en las capacidades de las mujeres. Igual que los trabajadores no necesitan del Estado protector. A ver, Julio Anguita, entérate de una vez, deja de ser un falangista, lo que has sido toda tu vida, un falangista, metido en el Partido Comunista. Bueno, el Partido Comunista y los falangistas son lo mismo. Entonces los trabajadores no necesitan la protección del Estado, no necesitan ningún decreto de dignidad. Entonces nos vamos a organizar la sociedad civil sin capitalismo para conseguir una emergencia de lo popular. Y eso es la revolución, una emergencia de lo popular, sin Estado redentor de ningún tipo. Pero atención, amigas y amigas, detrás de eso está el nuevo patriarcado. El neopatriarcado va a ser el peor de todos. Se está construyendo el patriarcado, el nuevo patriarcado en el cual es el Estado el que hace de patriarca, el que hace de pater familia. Y esa es toda la legislación, toda la última legislación, en la cual ya se sustituye incluso al Estado liberal por el Estado fascista. Mirad, la Constitución actual habla de la igualdad entre hombres y mujeres y entonces ¿cómo es eso posible cuando la ley de violencia de género prima a la mujer solo para el hecho de ser mujer, que en realidad no la prima, la degrada y la destruye? Porque cuando se dan privilegios, el grupo privilegiado es un grupo destruido. El viejo patriarcado tenía dos partes, una cuestión de la negación de la libertad a la mujer y otra parte del otorgamiento de privilegios a la mujer. Acabar con el patriarcado exige acabar con esas dos partes, libertad para las mujeres, pero no privilegios para las mujeres. Cuando se estén hablando de privilegios, se están poniendo las cadenas al cuello, la soga al cuello, la argolla al cuello. Porque la libertad no se otorga, la libertad se toma. Yo creo firmemente en la capacidad que tienen las mujeres para ser libres por ellas mismas, sin el trágala del Estado. Y quien no crea eso es un patriarcal o es una patriarcal y es una machista.
una machista de Estado, que es ahora mismo lo que tenemos. Es grotesco que el Ministerio de Igualdad exista, porque ¿cómo es posible que se llame Ministerio de Igualdad cuando es el Ministerio de la Desigualdad? La desigualdad otorgada a las mujeres es ese privilegio otorgado a las mujeres. Ahora, el sexo oprimido son los varones y tenemos que asumir nuestra condición de sexo oprimido por el Estado, no por las mujeres. Nosotros no somos tan necios como las feminazis que dicen las mujeres lo oprimen a los hombres. No, nunca, nunca. Ha sido siempre el Estado. Y ahora nosotros decimos, ¿quién nos oprime? El Estado, no las mujeres. Y llamamos a las mujeres a que se unan contra nosotros para desmontar el Estado opresor. Entonces, bueno, estamos aquí en un proceso fascista de sustitución de la Constitución de 1978 por la Ley de Violencia de Género, que en realidad no es liberal, que es una ley fascista. Y esto es las nuevas escuadristas del falso feminismo. Ellas han lanzado la consigna de no a la justicia patriarcal para crear su justicia neopatriarcal. La conculcación explícita de la libertad de expresión y la libertad de conciencia en lo referente a todas estas cuestiones es lo específico del fascismo feminista. Nosotros no vamos a caer en eso, si no pretendemos, si ellos no tienen nada que decir, desde el punto de vista argumental son nada, dan risa, dan pena. Solo hay que ver las poquitas cosas que tienen colgadas en internet. El otro día me decían que una de las páginas ya es grotesca porque ya no cuelgan comentarios porque la mayoría de los comentarios ya son tan contrarios a lo suyo que han decidido tirar por la calle del medio y no colgarlos. No me sucede a mí, por ejemplo. Yo tengo el libro este, tenemos el libro este, es un libro magnífico que ahora está siendo más leído que nunca y no necesitamos esas trapacerías de fascistas repugnantes. Vamos a hacer un debate, vamos a dejar que las televisiones estén a su favor, vamos a obligar a las televisiones a ser relativamente neutrales. ¿Por qué no quieren llevar las televisiones a la gente que estamos en contra de la ideología de género? Pues simplemente no nos quieren llevar porque saben que ganamos en un debate libre o relativamente libre, incluso donde nos dejen hablar 10 minutitos y eso se desmonta con toda facilidad. La pregunta final es ¿por qué el fascismo? Pues el fascismo actual, todo fascismo tiene una razón de ser. Por ejemplo, el fascismo mussoliniano era la respuesta del gran capitalismo y el Estado italiano cuando, aunque Italia había quedado al final en el bando ganador en la Primera Guerra Mundial, no había ganado la guerra. Estas cosas curiosas que pasan en la historia. Entonces necesitaban lanzar un movimiento para conseguir colonias para Italia y tal, y ese es el origen del fascismo. Aquí, ¿cuál es el origen del fascismo? Pues reprimir el levantamiento popular a favor del comunal y a favor de las formas de vida autogestionadas y democráticas que estaba recorriendo el país. Entonces ahí Franco viene para machacar y aplastar a la gente que estaba insurreccionándose y que ya había arrollado a la República Burguesa de 1931 y al Frente Popular de Torturadores y Asesinos del 16 de febrero de 1936. En la Alemania nazi pues es parecido a lo de Mussolini. Ellos habían perdido absolutamente la Primera Guerra Mundial y necesitaban desquitarse. No había ninguna situación revolucionaria ni nada de nada. Hitler lo que hizo fue usar la ideología del fascismo para golpear en la dirección de crear un nuevo aparato militar y luego así lo hizo, libró la Segunda Guerra Mundial y la perdió. ¿Por qué el fascismo? Ahora el fascismo está ligado a la construcción de Europa. La construcción de Europa es genocidio, es destrucción de los pueblos, es destrucción de las personas. Quieren crear una sociedad de robots, de autómatas, una Europa en la cual los pueblos europeos, que somos europeos desde hace docenas de miles de años, entonces hayamos desaparecido en una mezcolanza, introduciendo aquí gente proveniente de unas culturas que están muy por detrás de la europea, que son absolutamente patriarcales, que viven los criterios de obediencia y sumisión que provienen de lugares en los cuales el fascismo, los sistemas de trabajo esclavo no han sido eliminadas y entonces quieren crear una Europa nueva y es ahí donde está la cosa. ¿Quién está dirigiendo esto formalmente? Una mujer. Ahora, para cualquier tropelía y atrocidad que quiera hacer el Estado y el capitalismo hay que elegir una mujer. Por lo tanto, tenemos que reforzar la interpretación de la historia de mujeres malvadas, mujeres perversas, para ir desmontando esta noción. Angela Merkel es la heredera y continuadora de Hitler.
Y donde Hitler fracasó, ella está triunfando, y ahora es pintoresco que a quien te dicen que si estás en contra de la inmigración eres un fascista. Pero bueno, no está a favor de la inmigración Angela Merkel, que ha metido en un solo año 2 millones de migrantes en Alemania. ¿Y que es Angela Merkel? Por favor, es una señora de la derecha, más rancia, y que es un partido demócrata cristiano. Y ahora resulta que aquí que la izquierda radical y los anarquistas y todo el mundo está defendiendo la política de Angela Merkel. Aquí vemos de nuevo cómo no hay diferencias entre la derecha y la izquierda, la extrema derecha y la extrema izquierda, el fascismo de derecha y el fascismo de izquierda. Todos dicen lo mismo. Y en cuanto que nos dejamos de palabrerías y tal y vamos a los hechos, todos dicen lo mismo. Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta mía? Pues lo voy a decir rápidamente. Mi propuesta esencial es la lucha por la libertad, contra el fascismo por la libertad. Tenemos que definir las nociones de libertad y tenemos que convertirla en libertad real, en libertad individual, en libertad colectiva, en libertad de elección, en libertad para hablar y en libertad para elegir. Tiene que haber una libertad de elección. Y entonces ahí vamos a avanzar sin marginar a nadie ni a nuestros peores enemigos. Nosotros no les tenemos ningún miedo. Son ellos los que están tan acobardados que a toda, que como sea nos quieren tapar la boca. Luego está la noción de individuo. Vamos a rescatar la noción de individuo. No estamos de acuerdo con los proyectos simplemente colectivistas, comunales, incluso con los mejores. El individuo es esencial. El individuo es lo más importante, pero no el individuo abstracto, sino el individuo concreto, la gente que existe. Nos oponemos a esta demonización del individuo actual, que si es tal, que si es cual, no. La cultura popular la vamos a rehacer y a partir del individuo y la cultura popular vamos a recuperar la noción de pueblo, y la noción de pueblo va a ser el elemento motor de la revolución. La verdad y no el adoctrinamiento es otro elemento decisivo. Queremos que se deje el adoctrinamiento y que en el debate vaya surgiendo la verdad. Queremos una sociedad fundamentada en valores, no simplemente en dinero, como hacen los fascistas de izquierda, que no hablan de otra cosa más que de dinero. No, queremos una sociedad de valores, una sociedad fundamentada axiológicamente, una sociedad ética, pero también entre la ética y la libertad vamos a construir el sistema político, un gobierno por asambleas, una democracia directa, y vamos a diferenciarnos de todos los fascistas y todos los liberales, porque los fascistas también son un gobierno representativo. Ellos dicen, nosotros representamos al pueblo, nosotros representamos al proletariado, nosotros representamos a nuestros seguidores y fieles religiosos. Es lo mismo que dicen los parlamentaristas, un gobierno representativo. No, nosotros queremos un gobierno directo, un gobierno por asambleas, una autoorganización de la gente a partir del individuo, pueblo e individuo, individuo y pueblo. Todos los problemas tienen una solución popular, no estatal. Necesitamos establecer la cosmovisión del amor bien entendida. Ahora todas las feministas están desencadenadas contra el amor, claro, quieren crear la sociedad del odio. Ya recordé lo que decía Orwell, decía, estos tienen que hacer los 2 minutos del odio, pero estas feministas no, los 2 minutos no, 24 horas del odio al día. Se está degradando muchísimo ciertos sectores de mujeres con esta voluntad de odiar a partir de mentiras y de engaños que no son reales, ¿no? Entonces yo pediría a quien me vea esto que es desfascistízate, ten cuidado, no te conviertas en un fascista sin darte cuenta, ¿no? Autoconstrúyete como una persona libre de fascismo. Y eso, lo primero que tienes que hacer es respetar, promover y exigir la libertad de expresión. Exige la libertad de expresión, que todas las partes se expresen en igualdad de condiciones, equitativamente, para en ese debate cada cual elija su camino y elija sus posiciones. En el momento en que estás sometido a adoctrinamiento, di, aquí hay fascismo. En cuanto que alguien te adoctrine, di, esto es fascismo. En segundo lugar, prepárate para pensar por ti mismo, no sigas a ningún caudillo, mucho menos a uno que se compra un piso por 1 millón de euros, no. Piensa por ti mismo, dedica un tiempo a la reflexión. Ya sabes, en mi libro Ética y Revolución Integral, que tengo con unos amigos, ahí se explica cómo se hace esto, se anima a la gente que dedique un tiempo a pensar por sí mismo. Tercer lugar, en cuanto que alguien te venga diciendo que el Estado te va a salvar de esto y de lo otro y de más allá, date. Seguro que quien te está contando eso es un fascista, sea de derechas, de izquierdas, religioso o civil.
Tú di, el Estado no, el pueblo desconfía de todos los agentes del Estado. Entre otras cosas también porque todos los que vienen a hablarte bien del Estado vienen pagados por el Estado y muy bien pagados, muy bien pagados. Siempre están muy bien pagados. Y luego ama al pueblo, ama a la gente normal. Sabemos de sus defectos, pero mira a la gente con una mirada nueva, comprende su sabiduría, no te importa nada que les guste el fútbol o que les gusten los toros, no, déjate, salta por encima de todo eso, entiende a la gente normal, porque la soberanía popular la ejerce la gente normal con sus virtudes y sus defectos, con sus virtudes y sus defectos, no alguna élite redentora y salvadora. Las élites son funestas, son nefastas, son siempre fascistas o liberales, porque el liberalismo y el fascismo en realidad son dos caras de la misma manera. Entonces, con todo esto, pues entonces puedes iniciar un proceso de fascistización personal, de arrancarte el fascismo de tu cabeza que te lo han metido sobre todo los fascistas de la izquierda. Y luego, pues tenemos que ganar a los fascistas de uno y otro tipo la batalla en la calle. Tenemos que llevar 200.000 personas delante del Ministerio de Igualdad para lograr que la ley de violencia de género desaparezca y no confiar en partidos políticos. Por favor, ¿cómo podéis confiar en Vox? ¿Vosotros creéis que Vox va a hacer algo en contra de la ley de violencia de género? Ningún partido. Todo esto es mentira. Lo único que intenta es encauzar el descontento popular, que ya es muy fuerte, porque claro, 3 millones de mujeres han sufrido en su carne los horrores de la violencia fascista, de la ley de violencia de género, a través de 80.000 denuncias, donde 80.000 hombres inocentes están sufriendo esto. Entonces, claro, ya la cosa está a punto de estallar y se han inventado a Vox o a otros partidos de la derecha por ahí para gruñir contra esto. Pero esto es mentira, porque solamente un movimiento popular en la calle va a tirar abajo esta ley fascista, esta ley maldita, esta ley de terror, un terror fascista que nos ha caído encima a partir del fasciofeminismo. Y lo vamos a hacer, claro que sí, 200.000 personas, y allí no va a haber nadie de Vox, ni nadie de la extrema derecha, ni nadie de la extrema izquierda. Va a ser un movimiento cívico, un movimiento civil delante del Ministerio de Desigualdad, del Ministerio del fasciofeminismo, para tirarlo abajo. Y vamos, en segundo lugar, a exigir que estas televisiones fascistas que se dedican a insultar a los hombres, que se dedican a decirnos lo tontos, lo estúpidos, lo machistas, lo racistas que somos los hombres, le vamos a exigir que acaben con la propaganda androfóbica y que nos traten con respeto, y lo vamos a hacer desde mañana mismo. Los hombres necesitamos hacernos respetar y vamos a echar mano de nuestra virilidad y de nuestra testosterona para exigir el respeto, porque nosotros hemos sufrido muchísimo y nosotros hemos sido la fuerza principal contra el fascismo de Franco en la Guerra Civil, contra el fascismo de Franco en los 40 años ominosos, y seremos la fuerza principal de la futura revolución junto con las mujeres que se animen a recuperar su virilidad. Ahora estamos en un mal momento, ciertamente, porque nos hemos dejado llevar al mundo del alcohol, al mundo de las drogas, del tabaco y de toda esta basura, pero nos reharemos, nos pondremos de pie, reconstruiremos nuestra virilidad y demostraremos a toda esta chusma fascista lo que los hombres somos capaces. Bueno, pues ahí quedamos, ya sabéis, 200.000, y eso lo vamos a conseguir antes de lo que penséis. Hasta luego.